Hola chiques de Trabajo y Ciudadanía de todos los coles. Esta es una clase para ustedes. Eh, bueno, antes que nada espero estén todos bien, ustedes, sus familias, sus amigues. Esta es una clase bastante especial para mí darla. Me gusta mucho el tema. Es una clase que tiene que ver mucho con lo ciudadano, tiene que ver con lo político y tiene que ver con lo laboral. Ustedes saben que venimos de salir de dos clases muy prácticas, que fue la confección del currículum vitae personal y la otra, la de la semana pasada, que se trató de una especie de guía para afrontar una entrevista laboral. Bueno, yo no quiero ir terminando el año sin dar este tema que lo considero importante en el programa, que si bien no tiene que ver directamente con el trabajo personal de cada uno, pero sí tiene que ver con el trabajo global y colectivo del país. ¿Sí? Y esta clase, voy a ver si les subo un video, un documental o algo por el estilo, que yo lo presentaba el año pasado, que estaba bastante bueno, pero prefiero dar esta clase de manera introductoria para que nos vayamos metiendo en el tema. Es un tema complejo que posiblemente alimente pasiones, ¿sí? Porque es así, lo político genera pasiones. Cuando me refiero a lo político no me refiero a lo partidario, sepamos diferenciar las cosas. Cuando me refiero a lo político me refiero a lo colectivo, a lo que nos afecta a todos y no solamente a un sector de la sociedad o a una persona en particular, sino al país como conjunto. Y el tema de que les quiero presentar hoy está también muy relacionado con la economía. Yo de economía no conozco mucho, pero algunas nociones básicas vamos a tener que tratar para entender de lo que vamos a hablar. ¿Sí? Les pido que me tengan paciencia, voy a tratar de ser lo más claro posible. Por supuesto, si existen dudas, consultas, me pueden escribir en el modo, no tengan vergüenza y las vamos solucionando. ¿Sí? El tema que vamos a hablar hoy se intitula Proceso de sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir esto? Ahora lo vamos a ver. Para poder hablar de un proceso de sustitución viene de sustituir, que básicamente es sinónimo de cambiar. ¿Ya? El título nos está diciendo sustitución, sustituir una cosa por la otra. ¿Qué estamos sustituyendo? Las importación puse. Importaciones, ¿sí? Importaciones. Bien, y acá es donde tengo que hablar de lo económico. Seguramente esto lo pueden hablar con él o la profe de economía, ¿sí? Se lo puede explicar mejor, de hecho ya se lo debe haber explicado, lo que es la macroeconomía. Pero yo para poder hablar de importaciones, también tengo que hablar de exportaciones. ¿Qué quiere decir? Vayamos al grano, ¿sí? Siempre nos han dicho que nuestro país, Argentina, era el granero del mundo, ¿no? Eso es lo que escuchamos de nuestros abuelos y de algunos periodistas que salen por la tele y que el granero del mundo, el granero del mundo, el granero del mundo. Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque básicamente nuestro país, por la naturaleza de sus recursos naturales, básicamente lo que producía, o lo que produce, mejor dicho, son, bueno, disculpen disculpen el dibujito, ¿no? Pero
vaquitas y cereales, ¿sí? Ganado y granos. Esto, o sea, nos convirtió a lo largo de los siglos en un modelo agroexportador. Hasta ahí vamos, o sea, ¿qué es un modelo agroexportador? Un modelo agroexportador es la gente que tiene tierras, puede criar sus vacas o su ganado, o puede sembrarlo, cosecha o sí, hace la matanza de los animales, lo convierte en producto, en carne, y eso o lo vende en el mercado interno, que tiene cierto mercado, o lo exporta, lo manda a otros países. ¿Bien? Entonces, este modelo agroexportador viene de un mercado interno, que es la harina, la carne y todos los demás productos que salen de la agroexportación y que se transforman en productos que compramos nosotros en el súper o en el chino, vienen de ahí, del campo, como le llaman, ¿no? Pero somos 40 millones de personas y la producción argentina da para 400 millones de personas. Entonces es mínimo el mercado interno hoy en día, ¿sí? Entonces, la mayor cantidad de estos productos se va para la exportación. ¿Hasta ahí me siguen? O sea, exportar quiere decir los productos que están en el país los vendo a otro país. ¿Sí? Las vaquitas, la soja, el trigo, todo lo que se produce, lo exporto. Los otros países, el comprador del otro país, ¿cómo me lo va a pagar? ¿En qué moneda me lo va a pagar? ¿En pesos argentinos? No, porque no tiene. Los chinos, ¿qué me lo van a pagar? ¿En yuanes? ¿Y yo para qué quiero yuanes? ¿Qué compro acá con un yuan? Me lo va a pagar en dólares. ¿Por qué? Porque de un tiempo a esta parte el dólar es la moneda de comercio internacional, válida en todo el mundo. Bien, esos dólares, ¿a dónde van a parar? Van a parar acá, al señor que tiene su campo y recibe sus billetes a cambio de su carne y de su cereal, de su cosecha. Bien, ahora bien, ese señor, su familia, tienen que vivir acá en Argentina. Entonces esos dólares los tienen que cambiar por pesos para poder comprar alimentos o para poder comprarse un auto o para poder comprarse ropa o para poder comprarse lo que fuera. Entonces, con esos dólares, el señor que es dueño de la tierra, ¿sí? Los cambia a pesos argentinos. O capaz que alguno se los quede y se los ahorra. Entonces, ¿quién le da pesos argentinos al señor este? ¿Quién tiene la maquinita de emitir los billetes? Chiques, el Estado. Entonces, parte de esos dólares se van al ahorro del propietario de la tierra y parte de esos dólares se convierten en pesos que les da el Estado, ¿sí? Y el Estado se queda con esos dólares. Y eso forma el Tesoro Nacional. En dólares, cuando hablan de los miles de millones de dólares que están en el Tesoro Nacional.
Esas son las reservas del Estado, para que el Estado pueda pagar sueldos, pueda hacer obra pública, pueda pagar por la educación, por la salud, por la seguridad, para sostener las estructuras económicas de un país. Hasta ahí estamos. Parece fácil, ¿no? Tenemos mucha vaca, tenemos mucho trigo, tenemos mucha cosa, exportemos que nos dan dólares. Bien, no es tan fácil. Vamos a borrar esta parte de acá y dejemos el modelo de oro exportador. Hay otros países que están más industrializados que el nuestro y que producen herramientas, maquinaria, computadoras. Bueno, disculpen los dibujos, ¿no? Pero se entiende. Nosotros, por un lado, producimos esto, no tenemos muchas industrias para producir esto, pero no hay problema, porque con los dólares que se quedó el muchacho este de acá, después llama al otro país, a China, y le dice, che, necesito un martillo, che, necesito un tractor, che, necesito una computadora para poder trabajar, o para usarla, qué sé yo, no sé. Y comprarla en tu país, no, pero mi país solamente tiene vaquitas y trigo. Ah, bueno, te mandamos una. Dale, buenísimo. Dale, ¿cuánto me sale? Entonces, acá, cuando nosotros hicimos la exportación para allá, supongamos que cada vaquita la vendíamos en $100. ¿Sí? Entonces, todo perfecto. Vendemos 100 vaquitas, tenemos $10.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando queremos importar algo, claro, esto no tiene valor agregado, esto es simplemente cosechar, matar al animal, faenarlo y mandarlo para allá. Ahora, hacer una computadora, hacer un tractor o hacer un martillo tiene su valor agregado. Para hacer esto se necesitan recursos naturales. También. No sé si vaquitas o trigo, pero sí se necesita acero, se necesita energía, se necesita madera, qué sé yo. ¿Sí? Diferentes cosas. Entonces, cuando nos mandan para acá la importación, por cada computadora no nos sale $100, nos sale $1.000 pagar. ¿Se entiende? Entonces, hay una diferencia. Estoy hablando en números, a ver, esto es a grandes números, estoy hablando en números para que lo entendamos. Entonces, en esta relación de exportar y de traer cosas importadas, la Argentina pierde $900. ¿Cómo los pierde? Y se los queda el otro país. Salimos perdiendo en la relación comercial. Entonces, esto es lo que les estoy mostrando, así gráficamente y con dibujitos de un nene de jardín de infantes, se llama balanza comercial. La balanza comercial, que puede ser de superávit o puede ser deficitaria. ¿Qué quiere decir? Si nosotros salimos de nuestro lado, siempre viéndolo desde el lado de una de las partes, si nosotros nos paramos acá, tenemos una balanza comercial deficitaria. ¿Por qué? Porque voy perdiendo plata, moneda comercial en cada transacción. Y yo me paro de este lado y voy a tener una balanza comercial superávit, con superávit, ¿sí? Porque salgo ganando.
Bueno, menudo problema, ¿no? Iba todo bien hasta que necesitamos computadoras, iba todo bien hasta que necesitamos tractores nuevos, iba todo bien hasta que el granero del mundo no tenía cómo fabricar computadoras más que estar cosechando y matando vacas. Bueno, ¿entienden cuál fue el problema de mediados del siglo pasado? Que ya el mundo no vivía como en el medioevo, sino que tenía otras necesidades, otras tecnologías, y a esto voy con el primer trabajo que vimos, con el sudor de tu frente, donde se explica bastante bien la historia del trabajo, está relacionado con eso. ¿Sí? Las fábricas, las industrias, que fueron avanzando, y en este país no avanzaban, nos quedábamos con ese modelo agroexportador. Entonces, poco a poco, el tesoro nacional se iba achicando. ¿Sí? Y ese dinero del Tesoro Nacional no iba a llegar nunca a los sectores proletarios, los sectores trabajadores. ¿Por qué? Porque no solamente es a través del salario que se llega ese dinero a la población, y no solamente al dueño de la tierra, sino que llega a través de la obra pública. Si el Estado a mí me construye un camino, me facilita las cosas, tanto al hombre que tiene que exportar sus cosas, como al tipo que va a trabajar todos los días, si me construye una escuela, si me construye una comisaría, si me construye un hospital. Pero eso el Estado no lo puede hacer cuando tenga una balanza comercial deficitaria, porque se le va achicando el tesoro, al punto tal de que no puede pagar los sueldos de los empleados estatales y las empleadas estatales. ¿Se entiende el dilema de la balanza comercial? Esto es puramente económico. Bien, ahora vamos al modelo, al proceso de sustitución de importaciones, que es lo que a mí más me interesa. ¿Entendido esto, sí, lo de la balanza comercial? Perfecto. Esa era la situación en Argentina hacia mediados del siglo pasado, ¿sí? En donde se da la aparición de un movimiento político que ya lo hemos analizado en alguna ocasión, que fue el movimiento justicialista que encabezó Juan Domingo Perón y su esposa María Eva Duarte. A ver, creo que ya lo he expresado en los cursos, lo digo siempre, yo no escondo mi ideología política, tengo ideología política, ¿sí? Yo no vengo acá a desplegar una ideología política, sino que vengo a hablar de historia, de economía, lo poco que sé, y plantear las políticas que implementó el justicialismo respecto a este tema de la balanza comercial y la industrialización argentina. ¿Sí? Yo ya creo que se los dije cuando me lo preguntan, y si no me lo preguntaron, capaz que lo dije en alguna clase, yo soy un materialista dialéctico, no soy peronista. ¿Ok? Pero sí no puedo dejar de analizar la historia si no analizo esto que propuso el peronismo en su momento para encarar una Argentina moderna. Y vamos a ver las consecuencias que tuvo. ¿Qué era el proceso de sustitución de importaciones? Lo que se proponía con planes quinquenales el gobierno peronista era poco a poco que no se le pidiera las computadoras y los martillos y los tractores a los chinos o a los europeos o a los Estados Unidos, sino que los empecemos a fabricar en nuestro país. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hacemos para fabricar una computadora si no sabemos cómo? Bueno, hay que aprender primero. ¿Y cómo hacemos para fabricar una computadora si solamente tenemos vacas y granos? Y estamos jodidos. La verdad que sí, es un proceso largo en el que el Estado toma protagonismo. Esto es un Estado intervencionista, un Estado que interviene en la economía para acomodarla a las nuevas realidades mundiales. Entonces el Estado dice, si nosotros seguimos con este modelo agroexportador deficitario, nos fundimos. Por más de que el tipo que tiene el campo gane, pero nosotros no vamos a poder hacer obra pública, vamos a un Estado fundido, que no vamos a poder avanzar hacia la modernidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
decirle al del campo que no importe más o que no exporte más, no, que haga su vida. Pero nosotros tenemos que dar la alternativa para poder sustituir las importaciones. Que vayan bajando las importaciones y que suban las exportaciones. Ese, chiques, es el modelo propuesto por el justicialismo. ¿Le puede gustar o no nos puede gustar? Pero ese es el modelo. La industrialización del país. Lo primero que necesitamos para poder poner una industria son recursos naturales. Bien. ¿Cómo se hizo este proceso a partir de la década del 40, a principios de la década del 40 del siglo pasado? Buscando recursos naturales. Y para eso le voy a presentar una de las primeras empresas estatales que se dedicó a eso. ¿Se ve, no? YPF. Para poder mover una máquina necesitamos energía. ¿Cómo logramos la energía? Con el petróleo. Busquemos petróleo. Porque no es solamente la estación de servicio YPF. YPF junto a su prima, podemos decir que es YCF, que es yacimientos, esto es yacimientos petrolíferos fiscales. Fiscales porque es del fisco, es del Estado. Yacimientos carboníferos fiscales que buscan carbón. O sea, estaban buscando en nuestro territorio yacimientos para poder explotarlos y después vendérselos a las nuevas industrias. Esto era una empresa del Estado. Empresas estatales, o sea, organizadas, financiadas y administradas por el Estado Nacional. Bien, ¿qué más tenemos acá? Bien, para poder modernizar el país, aparte de encontrar recursos, recursos naturales, como puede ser el carbón, como puede ser el petróleo, como puede ser metales, acero, hierro y demás. Después hay que procesarlos, hay que hacer las planchas, las chapas, hay que, ¿cómo se dice esto? Hay que, no me sale la palabra, el petróleo hay que procesarlo, destilarlo, ¿sí? Para hacer la nafta, para hacer el gasoil, para hacer diversos productos, el querosén, ¿sí? Incluso se hace energía con el petróleo. Entonces hay que crear empresas que lo procesen. Esta empresa es una empresa que estaba ubicada en Jujuy, por ejemplo, donde se descubrieron yacimientos metalíferos, se llamaba Altos Hornos Zapla. Estos son los logos que le estoy poniendo, ¿no? El YPF lo deben conocer, este es el viejo, este es el nuevo. ¿Sí? Entonces, encontramos los recursos, los procesamos, los altos hornos es lo que funden los metales y los convierten en hierro, en acero, en bronce, en zinc, en lo que fuera. ¿Sí? Por otro lado, también a las empresas le tenemos que dar energía, le tenemos que dar energía también a los trabajadores de esas empresas. Porque si yo fundo una empresa para buscar petróleo, voy a contratar un montón de gente, como lo es YPF, que es una de las mayores empleadoras del país. Me doy cuenta que me estoy olvidando de una empresa muy importante, pero bueno. Entonces, necesito mejorar la calidad de vida del trabajador para que el tipo cuando vaya, o cuando la chica cuando vaya a trabajar, no vaya ni muerto de frío, ni muerto de hambre, ni muerto de sueño. Bueno, entonces le tengo que dar energía eléctrica, sobre todo a las empresas, pero también tengo que crear una red de servicios públicos. Públicos esenciales. ¿Sí? Entre los servicios públicos esenciales tenemos la energía eléctrica. Ahí no sé si se llega a ver porque hay una luz. Este era el logo de Segua, que era la empresa estatal. A ver. Bueno, está muy clarito. Era la empresa estatal
se llama Suministro Eléctrico Gran Buenos Aires, SEGBA. Hoy en día lo conocemos como Edenor o Edesur. Antes era todo junto. Ya vamos a ver qué fue lo que pasó. Después también tenemos que los yacimientos de gas los tenemos que convertir para calefacción o para energía. Por lo tanto existió la empresa Gas del Estado. ¿Sí? Fíjense la similitud de los logos. Tenemos que proporcionar tanto a las empresas, a las industrias que van a fabricar martillos, tractores y computadoras, también le tenemos que proporcionar algo que también es esencial y básico incluso para la vida, que es el agua potable. Obra sanitaria de la nación. ¿Sí? Suministro de agua potable y servicio de cloacas. O sea, ustedes fíjense que el Estado organizó la estructura económica de un país tendiente a la sustitución de las importaciones, pero también la creación de obra pública para mejorar la calidad de vida de la gente. Pregúntenles a sus abuelos, o si tienen alguno de ustedes llega a tener un bisabuelo, pregúntenle si en su época, cuando eran chicos, tenían servicio de cloacas, si tenían gas natural, ¿sí? Si había energía eléctrica. Bueno, todo eso lo fue orquestando el Estado, ya lo digo, a través de la explotación de recursos naturales, convirtiéndolo en servicios públicos, tanto para privados como para empresas. Algo importante también en la modernización de un país son las comunicaciones. Esto que le voy a mostrar acá es prehistoria. A ver si se ve mejor acá. En Cotel, Argentina. Yo llegué a verlo esto. Esto es el correo argentino. Las comunicaciones. Imagínense que antes no existía el email, no existía nada. No había internet. Todo se manejaba por correo, la factura, los remitos. ¿Sí? Necesitábamos tener una red en Argentina para poder hacer circular la información y fue el correo, que se llamaba Encotel, Empresa Nacional de Comunicaciones y Telégrafos, creo que era. Miren lo que estoy hablando, telégrafo. Por otro lado, a medida que se fue modernizando las tecnologías, apareció otra empresa también del Estado en el rubro de las comunicaciones, que fue Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones. O sea, los teléfonos eran administrados por el Estado. Por otro lado, ustedes ya no lo habrán visto este logo. Esto es Argentina Televisora Color, que es nada más ni nada menos que el Canal 7, lo que es hoy en día Canal 7, que sigue siendo del Estado. ¿Sí? Porque el Estado creía necesario que una buena forma de comunicación también era la televisión. Ustedes quizás no me crean lo que voy a decir, pero la pura verdad, esto era Canal 7 y después estaba Canal 13, Canal 11 y Canal 9. Todos estos canales de televisión pertenecían al Estado, fueron creados por el Estado Nacional en la época del peronismo. Todas estas empresas, bueno, la mayoría de YPF fue creada un poco antes. Bien. La última empresa que les traigo en cuanto a comunicaciones es transporte de productos, ¿sí? Y me olvidé de una empresa muy importante, pero les voy a traer esta primero. Vamos a poner por acá. Astillero Río Santiago. Astillero Río Santiago, ¿qué son los astilleros?
son lugares donde se construyen barcos. ¿Para qué? ¿Se acuerdan de la vaquita y el trigo? Bueno, para que los barcos vayan levantando las cosechas, ¿sí? Y las vayan transportando a los puertos y de ahí llevarlas al exterior y abaratar los fletes. También es esencial en toda la estructura de la sustitución de importaciones. Que si encuentran metales en el norte pueda ser transportado hacia un puerto y que pueda ser traído hacia los centros industriales y proveer a las empresas de esos metales. Lo mismo con el gas, lo mismo con el petróleo, lo mismo con todos los recursos naturales. Por eso esto es a través de vías marítimas. Me olvidé, por supuesto, de una empresa que es muy importante, que es Aerolíneas Argentinas, que también fue creada en esa época. Y así, chiques, les puedo dar miles, no sé si miles, pero cientos de ejemplos de empresas del Estado que fueron organizando la matriz económica para llegar a un proceso de sustitución de importaciones que nos permitiera tener un país soberano económicamente y poder tener una balanza comercial de superávit frente a un mundo moderno que se iba transformando hacia la industrialización y abandonando el sistema de producción agroexportadora. ¿Qué pasó? Es que a la aristocracia, a la propietaria de las tierras, primero que todo esto no le importaba demasiado. ¿Por qué? Porque sacaba su granito, lo vendía afuera y después compraba la computadora y le hacía perder guita al Tesoro Nacional, como lo siguen haciendo ahora, básicamente. Entonces, ¿para qué querían todo esto? No querían industrializarse. ¿Para qué voy a comprar el martillo en Estados Unidos? ¿Para qué lo voy a comprar acá, el ingeniero Budge, si lo puedo comprar en Estados Unidos, si me lo traen de afuera? Y es mejor, te decían. Sí, pero estás haciendo perder al país como colectivo, como patria. A ver si nos ponemos de acuerdo. Quien produce su campo tiene todo su derecho de hacerlo, nadie dice que no. Pero si el tipo no tiene una estructura productiva por detrás, si no tiene un camino, si no tiene un puerto, si no tiene una fábrica de barcos, todo es muy fácil decir cosecho y lo mando al exterior. Ah, sí, ¿cómo lo mandas hasta el puerto? ¿Lo vas a llevar a Cococho, la cosecha, en una carreta la vas a llevar? Bueno, entonces el Estado tiene que brindar vías de comunicación. Para poder hacer vías de comunicación tiene que tener plata el Estado, o la va a hacer el propietario del campo, la autopista. ¿Se entiende? O el propietario del campo va a hacer el puerto, o va a construir un avión para mandarlo afuera. Entonces era necesaria la intervención estatal, la inversión estatal, para poder armar una red productiva, una estructura productiva, que permitiera a esa gente seguir trabajando de manera agroexportadora, pero también a un montón de gente que eligió la Argentina para vivir como fueron la mayoría de nuestros abuelos y abuelas, para poder tener un trabajo digno, ya sea en estas empresas estructurales que creó el Estado y otras más, como en las miles de industrias que generaron estas empresas, que favorecieron la creación. Pero claro, o sea, ¿se entiende cuál es la dicotomía entre el tipo que tiene la tierra y el tipo que trabaja, básicamente? Esto está hecho para generar más trabajo, para generar una economía floreciente a nivel colectivo. Le sirve al tipo que está cosechando y al otro, y a nosotros también los que estamos trabajando, porque tenemos más trabajo. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende el concepto? Yo después le voy a dar la consigna, se la voy a escribir en el modo, que básicamente va a ser investigar un poco sobre estas empresas, van a elegir a una y se van a fijar por internet, quiero que me expliquen la cantidad de empleados, la producción y demás, y les voy a tirar algunas empresas más para que averigüen y que sea una especie de pequeño trabajo práctico que vamos a hacer como producto, ¿sí? Para poder hacer una especie de evaluación en su momento y ya. Quiero que entiendan por dónde viene el tema de la sustitución de importaciones, que era un modelo de desarrollo económico del país. Todo esto fue destruido por la aristocracia terrateniente
instaurando dictaduras militares. Las dictaduras militares tienen una razón también, más allá de lo político e ideológico, una razón económica. Es el beneficio de unos pocos en detrimento de muchos. ¿Sí? De hecho, cuando volvemos a la democracia en el 86, se intenta, más o menos, no tan potente como esto, pero sigue respetando ciertas estructuras, hasta que llega el neoliberalismo de Menem en los 90. ¿Y qué hizo, chiques? Yo les explico básicamente qué hizo Menem y el neoliberalismo que representó en la actualidad el último gobierno que tuvimos, el de Mauricio Macri. Hizo esto. Acá me estaba olvidando de los trenes también, ¿eh? Importante, en la parte de transporte de productos. Ustedes fíjense que estoy borrando lo que privatizó, o sea, lo que vendió entre comillas porque lo regaló el gobierno de Menem. Lo único que quedó más o menos en pie fue Canal 7. Lo único, porque después todo se volvió privado. Hicieron los privados, lo fundieron. Y ahora resulta que poco a poco empiezan a volver algunas cosas al sector público, a los fines de restablecer un poco la estructura productiva del país. Pero no volvió todo, ¿eh? Sin embargo, bueno, Correo, estamos ahí, con un Correo argentino, con los trenes, con aerolíneas argentinas. Esto se logró a partir del gobierno kirchnerista. Bueno, energía no, gas, no sé, no tengo idea, teléfonos mucho menos, ¿no? Quedó todo privado. Los canales también. O sea, fíjense cómo se achicó la estructura del Estado. ¿Eso está bien? No sé. Cada uno tendrá su opinión, yo tengo la mía. Para mí el Estado intervencionista en determinado momento histórico es necesario. No se puede dejar todo en manos privadas, porque los privados, volvamos al tipo del terrateniente, le interesa cosechar, ganar sus dólares y ya, ¿qué le importa cuánto tiene el Tesoro Nacional? De última, si Argentina se funde, junto a mis dólares y me voy a vivir a Estados Unidos. ¡Ay! Llegamos al punto. Ahí está el punto de lo que quería hablar. Lo que están hablando hoy en día en la televisión. ¿Sí? Porque los jóvenes piensan que es mejor. 8 de cada 10 jóvenes se quieren ir del país. Ah, mira vos, qué bueno. Se quieren ir del país. Cuando piensen eso, no digo que ustedes lo piensen, yo no creo que ustedes lo piensen. No creo. Y si lo piensan, todo bien, todo su derecho a elegir dónde vivir. ¿Qué hubiera pasado si San Martín, que era español, en vez de jugársela, hecho bolsa, con cicatrices en el pecho y con úlceras en el estómago, cruzar los Andes para lograr la independencia de 3 países americanos, entre ellos Argentina, hubiera dicho, no, loco, qué paja, me voy a España. Me voy a España de vacaciones y me quedo a vivir allá. ¡Wow! No hubiéramos tenido ni país. Seguiríamos siendo una colonia española. Esa es la actitud que hay que tener como patriota. Es decir, ante la primera dificultad que tiene el país me tomo el palo. ¿Qué es eso? ¿Quién se los enseñó a eso? A los tarados que están hablando en la televisión. ¿Quién se los enseñó? Eso es discurso ideológico. Es un discurso apátrida. ¿Sí? Ustedes piensen, no, bueno, yo hago de mi vida lo que quiero. Está bien, haz lo que quieras. Yo no te digo nada, ¿eh? Nada de nada. Haz lo que vos quieras. Sos libre. Pero imagínense si ustedes tendrían que dejar acá, en la mesita de Ezeiza, del aeropuerto de Ezeiza, cuando se van del país, todo el dinero que el país invirtió en ustedes. No, Pablo, a mí el Estado nunca me dio nada. ¿Ah, no? ¿Nunca te atendiste en un hospital público? ¿Quién pagaba? ¿Quién pagó esa atención de tu salud, primeramente?
Y muchos de ustedes deben haber nacido incluso en un hospital público. ¿Y quién lo pagó eso? ¿Ustedes no fueron a la educación pública? ¿No están en la educación pública? ¿Quién me paga el sueldo a mí? El Estado, ¿no? Ah. ¿Quién les cuida en la calle? Les cuida, entre comillas, porque a veces no nos cuida nadie. ¿Sí? Entonces, ¿quién construyó los caminos? Las escuelas, los hospitales. Esa es plata que puso la Argentina en cada uno de sus habitantes para que se puedan desarrollar. Entonces, todo bien. Usted se quiere ir del país, perfecto. Bueno, dejen la plata acá y vayan a hacer la suya a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, Nueva Zelanda. Hagan lo que quieran. Devuelvan la plata. Eso no se hace. Estoy haciendo una ficción, ¿no? Un padre no le va a pedir a su hijo que le dé cuando sea grande toda la plata que puso en él. Pero nosotros somos hijos, hijas e hijes de la patria. Entonces pensemos dos veces antes de decir las cosas. Que este país es una mierda, que nos tenemos que ir, que vamos a vivir mejor en el extranjero, cuando en realidad cuando se van al extranjero terminan lavando copas en un bar mugroso de Múnich o de Connecticut. ¿Eso es ser patriota? ¿Salvarse uno? ¿Ser tratado como un sudaca en cualquier lado? Nosotros tenemos un sentido de pertenencia nacional, eso es lo que tenemos que lograr. Tirar todos para el mismo lado, tirar todos para el mismo lado. No permitir que nos vendan la patria como lo hicieron determinados gobiernos. No permitir nunca más que haya gobiernos manipulados por Estados Unidos, como dije la vez pasada, que venían a sacarnos los recursos naturales por sobre todas las cosas, sino estructurar una Argentina industrializada, una Argentina solidaria, una Argentina con sentido colectivo y sobre todo una Argentina económica soberanamente. Con soberanía económica, quise decir, ¿sí? Para que podamos vivir bien todos, todas y todes, y no solamente el tipo que tiene las vacas. ¿Se entiende lo que digo? Entonces nos quieren vender ese discurso de derrotismo, de que está todo mal, de que este país no sirve. Y nosotros, ustedes, mejor dicho, las nuevas generaciones, tienen que levantar la bandera argentina. Es decir, no, loco, yo me planto acá, porque yo nací acá, porque este es mi país. Y porque este país va a ser un país grande en el futuro. Y lo voy a construir yo. Ustedes son los protagonistas del futuro. Entonces, cuando les quieran vender pescado podrido en la televisión, acuérdense de esta clase. No porque haya sido buena la clase, un desastre seguramente, pero acuérdense de la historia, del proceso de sustitución de importaciones, de lo que se pretendió hacer, de lo que se logró hacer parcialmente, porque hay industria en Argentina gracias a eso que se hizo, y lo que falta hacer. Si pudimos ser independientes, si pudimos superar un montón de dificultades a nivel interno, si pudimos llegar a esto, a tratar de industrializar el país y tratar de ser potencia mundial. Y nos quedamos ahí porque nos mataron, nos torturaron, nos tiraron de los aviones, nos secuestraron los hijos, nos reprimieron, nos robaron, y nos siguen robando los sueldos, el salario y el poder adquisitivo. Pero no vamos a poder contra eso. ¿No vamos a poder construir una Argentina mejor? Nos quieren tirar abajo, pero no saben cómo. Porque el pueblo nunca se rinde. Entonces ustedes tienen que pensar de qué lado están. Como dice la canción de Los Redondos, bueno, ahora no sé si se escucha mucho Los Redondos. Fíjense de qué lado de la mecha se encuentran. Porque capaz que están jugando con el discurso que venden los medios a favor del opresor y no a favor de los dominados. Que somos todos nosotros. Bueno, les dejo por ahora, si se larga la clase. Básicamente después les doy la consigna sobre lo que hay que hacer. Espero que les haya gustado y cualquier consulta, inquietud, duda, pregunta, sugerencia o anda a freír churros Pablo, me lo escriben en el modo. Todo siempre será bienvenido. Se les extraña mucho y piensen, reflexionen. Yo sé que ustedes tienen una enorme capacidad reflexiva para ir pensando poco a poco lo que les vengo comentando. Chau, chis.